Vamos a dejarle este lugar, hermanos, a nuestro amigo y siervo de Dios, gloria al Señor, el pastor Johnny, que viene para bendecirnos en esta preciosa noche. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al Espíritu Santo y nuestro hermano Johnny, gloria a Dios. Muchas gracias. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Toma control de este último servicio, Señor, de 4 días, Señor, de unción, de poder, Señor, de estar experimentando tu gloria, de poder ver grandes milagros, Señor, y ver personas transformadas, ser cambiadas por tu Espíritu Santo, Señor. En esta hora yo me hago a un lado, Señor. Toma la mente y el corazón de cada persona, Señor. Padre Santo, toma tu lugar, toma este momento, Señor, que en esta última reunión, Señor, seas tú hablando a cada persona, Señor. Que nadie se vaya como vino en esta noche, Señor. Estamos listos para giros divinos, Señor. Cambia el destino, Señor, de matrimonios, de relaciones, de ministerios, Señor, de llamados, de personas que han venido desde cerca y desde lejos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Yo declaro que en esta noche, Señor, tú vas a hablar a sus vidas, Señor, que no va a ser palabra humana. Tu palabra dice: porque ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Señor, te damos gracias. Declaramos habilitado tu Espíritu Santo para grandes milagros en esta noche. Eres el invitado número 1, Señor, en este último servicio de esta gran fiesta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: aleluya. Dale fuerte el aplauso a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. San Juan 8:23. Jesucristo dijo: ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Amén. Y es tan importante y tan bello que cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios, como muchos que hemos viajado de diferentes lados, nosotros desde Monterrey, Nuevo León, para estar aquí, es que nosotros esperemos encontrarnos con el Jesús verdadero. ¿Dan gloria a Dios? Cristo hizo una pregunta un día a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen ellos que soy yo? A lo que Pedro respondió y le dijo: Señor, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Y Jesucristo le dijo a Pedro, le preguntó y le dijo: ¿y quién dices tú que soy yo? Y en esta noche el Señor nos hace esta pregunta a cada uno de nosotros: ¿quién dices tú que soy yo? Porque lo que tú respondas en esta noche a esta pregunta, no a mí, sino a Dios, aleluya, tendrá un destino eterno diferente, hermanos. Si ante esa realidad de quién es Jesús hoy respondemos: Jesús es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es a quien he rendido mi vida, es quien salvó mi vida, me restauró, perdonó mis pecados, y declaramos de todo corazón, y hay una revelación del Espíritu Santo de Cristo en nuestros corazones, ¿sabes? Nuestro destino será un destino eterno, amén. Pero si tú y yo en esta noche no respondemos a esa pregunta de esta manera, quiero decirte que hoy es una oportunidad para que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón. No una religión, no un dogma, no un ritual. Hermanos, una religión no va a bastar y no va a llenar a nadie. Una religión no va a transformar a nadie. Fácilmente tú y yo podemos decir: me cambié de religión, pero me hice cristiano, hermanos. Esto solamente es cuando Cristo, cuando una realidad de quién es Él, entra a nuestra vida y a nuestro corazón. Amén. Si no, como dice mi padre, son puras papas. Allá en el norte pasa el paletero enfrente de donde vivimos nosotros, y pasa y suena una campanita, tilín, 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 y a veces los niños corren o los adultos corremos para comprar una paleta de hielo, y cuando llegamos decimos: ¿me da una paleta de limón? No, no tengo. Bueno, una de piña. No, no hay de piña. Bueno, de fresa. No hay de fresa. Y no hay de nada, hermanos. Y decimos: mucho tilín, tilín y nada de paletas. Y cuando Cristo, hermano, la realidad de quién es Él no ha entrado a nuestra vida, a nuestro corazón, sino solamente una religión,
¿sabes qué? No va a causar nada en nuestro corazón. Sin embargo, cuando tú y yo nos encontramos con el Cristo verdadero, nuestra vida va a ser transformada y va a ser cambiada. Amén. Y esto es una garantía de parte de Dios, hermanos. Y es lo importante y es lo que Dios me puso en mi corazón en esta noche, que tú te vayas con lo que tú te lleves a casa. Algunos vienen de Orizaba, todavía hay gente de Orizaba aquí. Hay gente aquí de Chiapas, de Nuevo León, de Baja California, de Coahuila y de diferentes partes. Y yo sé que el Señor está interesado que lo que tú te lleves en esta noche, en este último cierre de los que quedamos, hermanos, nos llevemos algo genuino en nuestra vida y nuestro corazón. Y quiero decirte que Dios en esta noche, mientras yo oraba acerca de la palabra que iba a compartir, Dios me recordó una palabra y es giros divinos. Di conmigo, giros divinos. Sabes, Cristo dijo en San Juan 8:23, Jesús continuó diciendo, lo estoy leyendo conforme a la versión NTV, dice, Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Jesús es eterno, aleluya. Y dice la palabra en Hebreos 1:3 que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando alguien va al cine, no sé cuántos han ido al cine. ¿Cuántos han ido al cine aquí? ¿Todos conocen el cine? ¿Pecadores? No se crean. ¿Cuántos han ido al cine? Un día alguien se paró y le dijeron, te voy a llevar a ver una película. Y esa persona nunca había ido a ver una película. Se la presentaron maravillosamente, que se iba a divertir mucho. Llegó, se sentó, se paró enfrente de las sillas y volteó a ver aquella ventanita donde sale el rayo de luz. Y él decía, wow, qué bonito sale un rayo de luz. Y se emocionó hasta que alguien le dijo, no, volteate y fíjate dónde pega ese rayo de luz. Y cuando vio la imagen por completo. Jesucristo es el reflejo de la gloria de Dios, hermanos. Es el resplandor de la gloria de Dios. Y a través del Hijo del Hombre, dale fuerte el aplauso a Cristo. A Él sea la gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y cuando tú y yo nos encontramos ante la realidad de quién es Jesús, hermano, nuestra vida va a ser transformada. Qué triste que solamente tengas una religión, que fue algo que tus papás te impusieron, algo que tus padres te invitaron alguna vez. Hermanos, en esta noche el Espíritu Santo está cerrando esta gran fiesta y lo que Él quiere es que lo que tú te lleves sea algo totalmente genuino. Aleluya. Hace algún tiempo, hace como unos 5 años, llegó un día un hombre ahí a la ciudad de Saltillo, Coahuila. Este hombre, él decía que era sacerdote satánico. Me dijo, yo ya conocía esta cuadra, dice, hace mucho hubo un asesinato y yo vine, hice servicios, adoré a la muerte, hice ayunos, oraciones a la muerte y venía maldiciendo y diciendo de cosas. Y llegó ahí al servicio el hermano Ezequiel y llegó ahí. Y llegó diciendo de todos, hermanos, pero un día ahí, hermanos, se encontró genuinamente con Jesucristo, hermanos. Y lo que él pensaba nunca, él adoraba la muerte, él estaba rendido totalmente al diablo, a Satanás. Pero un día se encontró con Cristo Jesús y Cristo Jesús cambió su vida poderosamente. Amén. ¿Sabes? Esto no es psicología, hermanos, esto no es palabrería o un rollo. Dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2, dijo, porque ni mi palabra ni mi predicación, 3 y 4, dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya, no solamente son palabras, sino el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Dan gloria a Dios? Aleluya, y es ante esa realidad que nos rendimos. Dale fuerte el aplauso a Cristo Jesús, aleluya. Así que hay algo que usted y yo podamos hacer por Cristo, por el eterno, hermanos. Hay algo que usted y yo podamos hacer. Sí podemos hacer muchas cosas, hermano, pero lo más maravilloso es que ante quien Él es, no podemos hacer algo igual que lo que ya Él hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Y si tú puedes creer, aleluya, en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tu vida puede ser transformada. El destino de tu familia, el destino de tu vida puede cambiar. Aleluya, ya no depender de tu habilidad, ya no depender de tus fuerzas, sino totalmente de la guianza de Dios y del Espíritu Santo, amén.
Sabes, el rey David decía estas palabras, decía: Señor, te construimos un altar para que tú habites, ni siquiera los cielos te pueden contener. Qué maravilloso paisaje tenemos aquí en esta noche, hermanos. Y aún los cielos, que son parte de nuestro techo en esta hora, no pueden contener el poder de Dios. La palabra dice que Dios es amor, no que tiene amor, es amor. Y sabes, aún un día los judíos le estaban haciendo un pleito a Cristo acerca de Abraham, y Jesucristo les habla acerca de su preexistencia y les dice: porque antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Dan gloria a Dios? Cristo no apareció hace 2000 años, sí apareció aquí en la tierra, pero Jesucristo existe antes de que existiera el tiempo. Jesucristo existe antes que existiera la materia y el espacio. El tiempo empezó a existir cuando la materia empezó a existir, pero antes del tiempo era la eternidad. Antes de todo lo creado, Él ya era con Dios, estaba con Dios y era Dios. San Juan 1:1. ¿Dan gloria a Dios? Y ante Jesús nos rendimos, ante esa realidad. Y si tú y yo podemos rendirnos ante eso, y nos rendimos ante la palabra que predicamos, que Jesucristo, ese Dios que es eternamente, aleluya, Él tomó forma humana, fue obediente hasta la cruz, resucitó de entre los muertos, se levantó glorioso, se fue al cielo y está a la diestra del Dios Padre, y Él es Dios y reina con autoridad. Nuestra vida será cambiada y será transformada. Aleluya. Hermanos, un show no cambia a nadie. Un show no va a cambiar a nadie, no va a cambiar un matrimonio, no va a cambiar la condición de tu corazón. Pero si nos rendimos ante la realidad de quién es Cristo, nuestra vida será transformada. Y sabes, es lo importante que en esta noche tengas un encuentro con Él, que nada te distraiga, que realmente hoy tú le puedas decir desde donde estás sentado: Señor, ser honesto y decirle: Señor, quizás no te conozco. Y si tú lo conoces, decirle: Señor, yo quiero más de ti. Hace más o menos también como unos 5 años, llegó un muchacho ahí a la iglesia en un servicio normal, y él llegó con su novia lo invitó a la iglesia, y él no quería ir, pero fue porque era muy celoso y no quería que ningún muchacho se le acercara. Y cuando él llegó a la reunión, él estaba en la parte de atrás y se predicó la palabra, y al final empezamos a hacer una oración de fe, por la que vamos a hacer por cada uno de ustedes en esta noche. Este muchacho llamado Marcos, él estaba en la parte de atrás, y yo recuerdo que cuando levanté mis manos empezamos a orar, empezamos a impartir del poder de Dios. El Espíritu Santo me habló y me dijo: ve y ora por aquel joven en la parte de atrás. Yo no me acerqué, estaba muy lejos, no alcanzaba el micrófono, y le dije: acércate. Cuando se acerca él, yo solamente declaré un milagro de parte de Dios para su vida. Yo no sabía cuál era su necesidad, pero aquel joven tenía un problema. 5 años atrás él se había caído, iba borracho en una caja de una camioneta, y cuando la camioneta dio vuelta él se cayó, se pegó y tuvo un problema en su nariz. Él duró varios días sin poder ver, sin poder oír, y no tenía el olfato. Podía respirar, sin embargo no podía detectar los olores. Al cabo de unos días él recuperó su vista, su oído, y los doctores le dieron 6 meses. Le dijeron: si en 6 meses tú no recuperas tu olfato, jamás en tu vida vas a volver a oler. Ya habían pasado 5 años, hermanos, y él no volvió a oler. Pero después de ese servicio que él llegó ahí, Iglesia Vida Victoriosa, Saltillo, Coahuila, dice que se fue y le habló a su novia en la tarde: ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿te gustó el servicio? Sí. Y dice él: ¿sabes qué? Mi mamá ya empezó a cocinar. Qué rico huelen las tortillas de harina, con unos frijolitos refritos con quesito arriba. Ay, gloria a Dios, se me antojó a mí también. Y cuando estaba ahí, él dice estas palabras, y su novia le dice: ¿sabes qué estás jugando? No, ¿por qué? Pues tú ni puedes oler. Y ahí se dio cuenta que Cristo Jesús lo había sanado, hermanos. Aleluya. Él se había encontrado con ese Cristo vivo, ese Cristo de poder que aquí te estamos predicando en esta noche. Y yo sé que cada una de las participaciones he contado el testimonio, mi testimonio, pero lo quiero hacer porque estoy en un lugar especial. Y hace 17 años Cristo Jesús me sanó en este lugar, en una convención.
Los médicos habían dado un diagnóstico de leucemia, de cáncer en la sangre en mi vida, y mis padres me trajeron desde Monterrey, Nuevo León. Yo era un niño de 12 años y para la gloria de Dios, en el último servicio, como en esta noche, Cristo Jesús me sanó. Aleluya. Y tengo 17 años bueno y sano por el poder de Cristo Jesús. Aleluya. Y desde ese día, hermanos, le he servido a Dios con todo mi corazón y no conocí una religión, hermanos. Mis padres siempre me habían predicado, ellos son pastores en Saltillo, Coahuila, y yo creía que era un nieto de Dios. Ellos eran hijos de Dios, yo pensaba que era un nieto de Dios, pero no, hermanos. Esto que yo te hablo en esta noche es individual para cada uno de nosotros. San Juan 1:11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y cuando nosotros le recibimos, Él nos sella con su Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice que ahora su Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién nos confirma que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? El Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes sienten esa seguridad que son hijos de Dios? No un simpatizante, no un creyente, sino un hijo de Dios. Aleluya. Hay una diferencia entre un simpatizante, un conocedor, alguien que, no, pues yo comparto alguna de sus palabras, sí, me caen bien en estas partes, en estas no. No, hermanos, hay una seguridad de salvación y una seguridad de que somos hijos de Dios. Porque el que tiene esta seguridad, hermanos, no se mueve por vista, sino por fe, hermanos. Hace rato compartía con un precioso hermano y le decía: es que los cristianos no nos movemos por puertas abiertas o puertas cerradas, que siento, que no siento. ¿Cuántas veces Satanás usa la trampa de traer paz en el corazón y cerrarte las puertas, y pensamos que Dios está en control? Y no es cierto, hermanos. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y va a haber veces, hermanos, aleluya, escuche esto, va a haber veces que el enemigo nos va a cerrar las puertas y uno va a sentir paz en su corazón. Uy, no puedes predicar aquí, o no puedes avanzar aquí. Y uno dice: bueno, se me cerraron las puertas. Todo el tiempo de Dios, pero Dios dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y su palabra también dice: yo iré delante de ti y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y a veces, hermanos, como cristiano y pueblo, nos va a tocar ir y dar una patada en el nombre de Jesús, ¿sabes? Y abrir puertas. A veces hay matrimonios, hermanos, que se están acabando. Hay matrimonios que están en una zona fría, a punto de deshacerse. Y sabes, ya cada quien con paz, ya cada quien sin intención de arreglar las cosas. Pero cuando te encuentras con este Cristo de poder, el Señor te da la autoridad para volver a levantar ese matrimonio para su gloria. Dan gloria a Dios. Aleluya. Pero es Cristo cuando nos enfrentamos a esa realidad. Y hoy en esta noche quiero tomar 20 minutos para terminar de darte una palabra y quiero orar por ti. Di conmigo: giros divinos. Abre tu Biblia en Lucas 24. La Biblia nos dice que es el primer día de la semana. Es el día en que Jesucristo había prometido que iba a resucitar. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él iba a resucitar y Él dio una promesa. Cristo le dio una promesa a todos sus discípulos y les había dicho, aleluya, gloria a Dios, les había dicho en Mateo 17, 22 al 23, les decía que se quedaran ahí en Jerusalén, porque al tercer día Él resucitaría, pero se les había olvidado. Y dice así las Escrituras, versículo 1 al 3, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que cuando ellas
Perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Mira lo que está pasando aquí. Aquellas mujeres habían oído la promesa de Jesús, habían visto a Jesús resucitar muertos, habían visto a Jesús detener la tempestad, habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, habían visto a Jesús hacer milagros, hermanos. Ellos habían sido testigos del poder de Dios. Sin embargo, ellos no habían tenido fe, hermanos, para creer en Jesús resucitado. ¿Y qué pasaron haciendo ellas toda la noche? Nos habla de estas mujeres: ungüentos. Di conmigo: ungüentos. Perfumes. Di conmigo: perfumes. Así que toda la noche, ¿sabes qué quería Cristo? ¿Sabes qué era lo que debió de haber pasado? Que estas mujeres hubieran estado listas, emocionadas, con fe. ¿De qué? De que en la mañana, cuando fueran a la tumba, Cristo estuviera resucitado, hermanos. Que ellas estuvieran emocionadas porque se iban a encontrar con el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese era el plan de Dios, que ellas tuvieran fe, que ellos estuvieran listos para encontrarse con Cristo resucitado. Sin embargo, hermanos, esas mujeres se desvelaron haciendo ungüentos. Es decir, ellas pensaban encontrarse con un muerto, no con Jesús resucitado, sino con un muerto. Y asimismo la fe de cada uno de ustedes. ¿Cómo vino tu corazón en esta noche? Me van a hablar puro rollo, religión, dogmas, rituales, cosas que no son ciertas. Sin embargo, hay gente aquí que vino con su fe creyendo que va a haber un milagro de parte de Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, hermanos. ¿Usted viene buscando hombre en esta noche? ¿Viene buscando la fama de un hombre o viene buscando a Cristo Jesús, hermanos? ¿A quién? A Cristo Jesús, hermanos. Hace como 7 años estaba predicando yo todavía no estaba saliendo a predicar como lo hago ahora. Estaba empezando, llevaba 3, 4 años predicando, y recuerdo que acompañé a un pastor a predicar a la ciudad de Westlaco, Texas, ahí en Estados Unidos. Y cuando estábamos ahí, estaba anunciado el servicio principal en la noche, gloria a Dios, y en la tarde pues iban algunas personas, las demás trabajaban. La iglesia local sabía que el servicio fuerte era en la noche. Y recuerdo que en la tarde llegó una pareja de gente mayor, y eran personas pasadas de 70 años. Y cuando ellos llegan a la iglesia, entra el hermano, el caballero, y él me dice: joven, está tal pastor que se va a presentar aquí. Le digo: no, va a ser hasta la noche. Y me dijo: gracias. Cerró la puerta y se fue. Yo como joven medio me sentí triste. Dije: miren, vieron un joven, aunque la palabra dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Porque no es la edad, hermanos, es el respaldo de Dios. Uno del equipo de predicadores, de hermanos de Saltillo, Coahuila, cuando les testificaba el primer día, él llegó su madre a este ministerio en Saltillo, Coahuila, orando, pidiendo un milagro de parte de Dios, porque su hijo de no sé cuántos años tenía, el hermano José, ¿cuántos tenía? 2 o 3, como 4 años, y él era paralítico, hermanos, este niño. Y cuando su mamá llega aquí al ministerio, no se encontró con el predicador, pero en aquella iglesia había una niña de 8 años. Y la niña de 8 años le dijo a esa mujer, le dijo: hermana, ¿usted cree en un milagro de parte de Dios? Amén. Y la niña, hermanos, la niña de 8 años oró por la hermana, hermanos, y cuando la hermana regresó a su casa, se encontró a su hijo caminando por el poder de Cristo Jesús. Aleluya. No es la edad, es que tú puedas creer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aleluya. Hermanos, aquellas personas mayores, yo pensé que se habían ido, hasta que de repente a la media hora entran a la iglesia, y ahí me di cuenta por qué se había salido el hombre y por qué había tardado tanto en entrar.
entra con su esposa trae un problema en la columna vertebral y venía caminando así, apenas se movía. Si yo hubiera sabido, les hubiera ayudado a bajar del carro, gloria a Dios. Pero cuando ellos entran, le digo a ellos que se detengan en la puerta. Hice el servicio más largo de toda mi vida, 3 minutos. Les dije, levanten sus manos. ¿Ustedes creen un milagro de parte de Dios? Yo creo. Y dice la palabra, creí, por tanto, hablé. Creí, por tanto, hablé. ¿Cuántos creen en un milagro de parte de Dios? Creí, por tanto. ¿Cuántos creen un milagro de parte de Dios en esta noche? Usted que ya lo dijo, ya lo tiene, hermanos. Dele gracias a Dios, usted ya tiene su milagro. Si usted cree de todo corazón y dice, yo llevo mi milagro, no dudando nada, como dijo Abraham, porque tampoco dudó por incredulidad Abraham de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que aquel que lo prometió también es poderoso para cumplirlo. Aleluya. Y en aquella tarde, hermanos, la mujer levantó sus manos como pudo. Yo puse mis manos sobre ella y dije, Padre, te doy gracias. Declaramos un milagro, Señor, una columna nueva en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Fue todo. 3 minutos se fueron. En la noche, cuando está el culto principal, yo estaba tocando el teclado, cuando de repente llega un ancianito y me hace, y yo era muy penoso, entonces cerraba mis ojos y no alzaba la cara. Y cuando alzo mis ojos me dice, hermano, ¿qué no nos vio danzar? Y yo, pues ¿dónde lo he visto? Sé que lo conozco. Hermanos, eran los hermanos de la tarde. Dice que cuando se regresaron hacia su casa, hermanos, dice que su esposa se bajó y aún le ayudó a cargar el mandado, hermanos. Cuando carga el mandado y caminó como si nada, se dio cuenta que Cristo le había puesto una columna nueva, buena y sana por el poder de Cristo Jesús, hermanos. Aleluya. ¿Sabes? Jesucristo es el Hijo de Dios y para Él no hay nada imposible. Aleluya. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso, hermanos? Que cuando nosotros nos volvemos a esa realidad y sabemos quién está delante de nosotros, a veces ni siquiera tenemos que hacer oraciones de 4 o 5 horas aquí en la iglesia, hermanos. A veces a mí me encanta vamos a hacer una fila, crea su milagro y nomás vamos impartiendo y la gente, yo recibo, yo creo mi milagro, y así el Señor se suelta haciendo milagros. Pues responde a la fe de cada uno de ustedes. Ahí Carlita de los Oyervides, ahí de la Zaragoza, un día ella me dice, esta muchacha, tengo 5 años de matrimonio y no he podido tener familia. Y yo le dije nada más, oye, tú puedes creer que la próxima vez que te vea, tú me vas a presentar a tu bebé. Y me dice, claro, hermano, como creíste, te sea hecho. ¿Acaso Cristo no preguntó eso? Él sabía la autoridad que tenía y él decía, gente decía, Señor, ayúdame, como creíste, te sea hecho. Aquella joven confesó su milagro, hermanos, y para la próxima vez que la vi, hermana, ya tenía 5 meses de embarazo. Nada más que a mí no me gusta, ya les he dicho que no me gusta testificar estos testimonios, porque la gente no sabe testificar. Y luego dicen, la última vez que vino el hermano Johnny salí embarazada. Y por eso digo, no hay que tener cuidado con esos testimonios. Bendito Dios, hermanos, y ya va por el tercero, hermanos, así que por el segundo, así que gracias a Dios, hermano. Di conmigo, giros divinos. Aquellas mujeres, hermanos, iban buscando un muerto, por eso Dios envió a sus ángeles. Pero hoy no nos manda a sus ángeles solamente, nos manda a su Espíritu Santo para recordarnos sus palabras. Y Él le mandó diciendo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Acaso para Dios hay alguna cosa imposible? A ver, díganme alguna cosa que sea imposible para Dios. Por favor, hermanos, por favor, servimos a un Cristo vivo y de poder, que para Él no hay nada imposible, hermanos. Aleluya, aleluya, para Él no hay nada imposible. Y si nos volvemos a la realidad de quién es Él, hermanos, a través de su Espíritu Santo, porque ese es uno de los trabajos del Espíritu Santo, recordarnos a Cristo Jesús. Recordarnos las palabras de Cristo Jesús. Dijo Cristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. También dice la palabra de Dios, dice que si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuanto mayor nuestro Padre que está en el cielo, ¿acaso no nos dará su Espíritu Santo si lo pedimos? ¿Cuántos anhelan la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Aleluya. Y en aquella hora los ángeles le dicen estas palabras. Versículo 6, Lucas 24:6. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, que al tercer día resucitaría. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Pero sigamos adelante, versículo 13. Dice, y he aquí dos de los discípulos, versículo 13, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, es decir, 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero mira qué importante, Jesucristo aquí, hermanos, ya había resucitado, ya su rostro había cambiado, hermanos. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso de esto? Ellos no se daban cuenta que Cristo estaba al lado de ellos. ¿Cuántas veces, hermano, Cristo está al lado tuyo? Y a veces porque vemos tempestades, vemos cosas negativas, sentimos que Dios no está al lado nuestro, pero Cristo está al lado nuestro. Él prometió que estaría con nosotros, que nunca nos dejaría y nunca nos desampararía, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y dice versículo 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y parafraseo lo que sigue para no leerlo, y les empieza a decir, ¿qué pláticas son estas? Ellos, hermanos, tenían que estar igual que las mujeres en Jerusalén. Se habían olvidado de las palabras de Cristo. Y este es el mensaje de esta noche. No te olvides de las palabras que has recibido en esta fiesta del Espíritu Santo. Que cuando te vayas de aquí el diablo no te robe la palabra. Quizás cuando regreses a tu casa, a tu congregación, de repente pudiera que pasen ciertas cosas, situaciones, y el diablo va a querer robarte la palabra que Dios ya plantó en tu corazón. Pero recuerda algo, que Cristo está contigo, que Cristo va contigo. Ahora se aparece a dos, iban platicando, Él dijo que iba a resucitar, pero no resucitó. Algo iban platicando. Pero dice que cuando Cristo les pregunta, ¿qué hablan? Y ellos dijo, ¿acaso no has oído de lo que ha sucedido en Jerusalén? O sea, le empezaron a hablar a Cristo de Cristo. Imagínense, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros le queremos enseñar a Dios? ¿Cuántas veces creemos que tenemos una mejor idea que Dios? Sin embargo, aleluya, dice el versículo 21 que ellos dijeron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fíjate, ya Dios les había mandado una palabra diciendo que Él vive. ¿Y cuántos saben que nuestro Cristo vive? Y si Él vive, yo veré el mañana. Y si Cristo vive, no tendré temor. Podemos en el dueño del futuro, reina en los cielos. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Porque Cristo vive, yo veré el mañana. Porque Él vive, no tendré temor. Puedo en Él, dueño del futuro, reina en los cielos, porque ya resucitó. Dios lo envió a su Hijo Cristo. Sí, Señor, vino a amar y a salvar. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios lo envió para
salvarnos. Reina en los cielos porque ha resucitó. Porque mi Cristo vive, yo veré el mañana, porque Él vive, no tendré temor. Puedo en Él, dueño del futuro, reina en los cielos porque ha resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale fuerte el aplauso a Él. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y puedes tomar tu asiento. Y a mí me encanta esta alabanza. Dios me la dio hace algunos años, cuando yo tenía que hacer una decisión importante. Yo acababa de terminar mi carrera profesional y entré a trabajar ahí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un periódico, se llama el periódico El Norte, que es el mismo del Reforma de Ciudad de México. Y cuando estaba ahí yo había predicado durante 7 años, hermanos, diferentes partes de México. El pastor con quien yo andaba yo viajaba con él, lo respaldaba. Me daban una ofrenda de amor una vez al año, hermanos, de 1,300 pesos, imagínense nada más. Era mi salario al año, hermanos. Yo no tenía un salario y ganaba 1,300 pesos al año por predicar casi todo el año. Y yo le doy gracias a Dios porque la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todas las cosas. Y en 7 años nunca me hizo falta que comer, nunca me hizo falta que vestir. Dios suplió todas mis necesidades. Yo tenía yo serví de todo mi corazón esos 7 años. Cuando yo termino esos 7 años, viene el tiempo de mis prácticas profesionales. Me dan un buen trabajo en Ciudad de Monterrey. Me ofrecieron un pequeño salario, un salario bueno ahí. Yo nunca, venía de 7 años de no ganar un salario y me dice mi jefe: quédate a trabajar, vas a empezar un salario de 21,000 pesos. Y yo, wow, y sé que es mucho, y me impacté. Dije yo, nunca había visto tanto dinero en mi vida. Y en eso mi corazón dijo: ¿saben qué? Dije, voy a servir. Yo creo que Dios me está llamando a trabajar, porque me gustó lo que me habían dicho. Y dije, me voy a ir a trabajar y voy a apoyar con mis diezmos y mi ofrenda el trabajo de Dios. Dije, esto es de Dios sí o sí. Y cuando me dan esta noticia, el pastor Rodolfo Sánchez me invita a la gira evangelística y me dice, yo estaba predicando en la gira y me dice, vente. Y yo le dije a Dios algo y le dije, Señor, yo conozco tu voz, yo sé que un día tú cambiaste mi vida y yo sé cuando tú hablas. Me voy a ir a una cruzada de 7 días, 3 servicios diarios, van a haber 21 servicios, y si tú me hablas, yo entrego mi trabajo, Señor, y yo me voy a predicar el evangelio. Pero también conozco tu voz, y si tú no me hablas, yo me voy a quedar a trabajar y voy a servir al trabajo de Cristo a través de mi ofrenda. Pero yo sé que tú hablas y lo que tú me pidas, yo voy a hacer, Señor. Y me fui a la Ciudad Valles, a San Luis Potosí, y de repente empieza la cruzada, empiezan los servicios. Primer día, Dios no me habla. Martes, miércoles era de martes a lunes, Dios no me habla. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. ¿Y qué cree? Dios no me habló. Pasa servicio de las 10 de la mañana, Dios no me habla. 2 de la tarde, Dios no me habla. Llegamos al último servicio, y ¿qué cree, hermanos? Para la gloria de Dios, ¿qué cree? Dios no me habló tampoco. Y cuando dicen, te damos gracias, Señor, quedamos despedidos de este servicio,
dije, gracias Señor, porque quiere decir que tú me quieres en este trabajo y a través de mi ofrenda voy a poder seguir participando en la obra de Dios. Gracias Señor. Le di gracias a Dios. Dije, más tarde hablo con los pastores. Y recuerdo que empiezo a guardar el equipo de audio y yo me quedo solo en el salón, en un salón un poquito más chico que este lugar. Y yo me quedo doblando cables, cuando de repente, hermanos, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, voltea. Y mientras yo estaba así agachado y estaba enredando los cables para guardarlos en el equipo, en las cajas, de repente yo volteo hacia atrás y veo que solamente quedaba el pastor Rodolfo Sánchez allá caminando. Iba caminando y se detiene así. Y cuando él se detiene, yo desde acá atrás me le quedo viendo así. Y él no se mueve. Y de repente yo digo, no puede ser. No puede ser. Pues sí puede ser, hermanos. El pastor Rodolfo le hace. Y empieza a caminar hacia donde yo estaba, hermanos. Empiezo a sudar. Y yo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Me empiezo a enredar el cable, hermanos, hasta que al medio del salón me grita y me dice, Johnny. Me llamo Jonathan, pero me conocen como John. Dice, Johnny. Y yo sigo con el cable y nomás me dice, Dios te necesita. Se voltea, hermanos, y el destino de mi vida cambió en aquella tarde, hermanos. Aleluya. Yo supe que Dios me llamó a predicar y Él me ha respaldado, hermanos. Gracias a Dios. Después yo regreso, renuncio a mi trabajo y regreso, me pongo en manos de Dios y de los líderes de este ministerio en Monterrey, Nuevo León. Y mi trabajo que iba a ser de productor en el periódico En El Mundo, hermanos, lo pude hacer para levantar el área de producción del ministerio ahí en Monterrey, hermano, para la gloria de Dios, hermanos. Aleluya. Y ahí estamos trabajando. Pero aparte de la producción, hermanos, el trabajo número uno es predicar a Cristo. Y esa es mi pasión, hermanos, salvar almas para el reino de Cristo Jesús. Y así que un día Dios, cuando yo miraba, dije de qué iba a comer, de qué iba a vivir, Él a través de esta alabanza me recordaba que Él era el dueño del futuro, hermanos. Porque Él vive, yo veré el mañana. Porque Él vive, no tendré temor. Él me puede pedir lo que sea, hermanos. Puedo en Él, dueño del futuro, reina en los cielos, porque ya resucitó. Y mira, Jesús les dice esto, ya voy a terminar, dice. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que Cristo les empezó a hablar de las Escrituras, desde las Escrituras, lo que las Escrituras hablaban de Cristo, de Él mismo. Y dice, llegaron entonces a la aldea donde ellos iban. Él hizo, Jesús, como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Eso me recuerda otra alabanza que dice, pero quédate, Señor, ya sea te ofrezco mi corazón para morar y hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Y mira lo que sucede, y con esto termino. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista
y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Di conmigo: giros divinos. Y dice: y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Di conmigo: volvieron a Jerusalén. ¿Sabes cuánto tardaron en llegar ahí? Aproximadamente, hermanos, mediodía donde iban. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo partió el pan y ellos se dieron cuenta que Cristo había estado con ellos todo el tiempo, sucedió un giro divino. Dice aquí las escrituras: y en esa misma hora. En otra traducción, hermanos, literal con lenguaje actual, dice: y en menos de una hora regresaron a Jerusalén. Hermanos, quiero decirte que cuando nos topamos con Cristo y con la realidad y el poder de Cristo y la realidad de quién es Él, hermanos, gloria a Dios, lo que a ti y a mí nos costó durante 20 años, hermanos, en un minuto con Cristo puede cambiar el destino de nuestras vidas. Sabes que si había algo que estaba estancado, hermanos, si había un diagnóstico negativo que los médicos decían negativo, 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 hermanos, en un toque por Cristo, hermanos, aleluya, podemos recibir sanidad. Que si nuestro ministerio había estado estancado por años, hermanos, pero Cristo, hermanos, llega a nuestra vida, somos tocados por Él, puede suceder un giro divino. Dan gloria a Dios. Aquí pasó algo, hermanos. Aquí este lugar era una leyenda en nuestro ministerio a nivel nacional. ¡Wow! Santa Rosa, ¡wow! Si alguien oía hablar de Santa Rosa es ¡wow! El lugar donde nacen grandes predicadores. ¡Wow! El lugar donde grupos musicales ungidos por el poder de Dios. Esa era la fama de este lugar, hermanos. Y el diablo metió su pata. Durante casi 3 décadas vivimos eso. Y el diablo quiso meter cuchara, hermanos. Y cuando ya alguien pasaba por Santa Rosa, tocaba que pasábamos por aquí o sabíamos algo de él, no, ya está derrumbado, ya está destruido, ya perdió la gloria de antes. Y éramos como las mujeres, cuando alguien venía a este lugar, veníamos buscando algo muerto. Pero un día Dios le habló al pastor Luis Manuel y Dios le dio una palabra, hermanos. Y en Isaías 61:4 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñedos. Había, hermanos, una maldición. Pero Dios le habló al siervo de Dios que reedificara junto con Cheque, junto con el equipo de trabajo, hermanos. Y ellos pudieron ver, aleluya, que este lugar no estaba muerto. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Por aquí ves en todos lados y se perciben las glorias de los años que entregó el pastor Isaías Félix, hermanos. Y no solo ellos, aquí está la hermana Juliana. Aquí está él, hermanos, Josafat. Yo era un niño, hermanos, era un niño que venía y corría en las convenciones aquí, mientras él con sus hermanos estaban cocinando allá atrás, hermanos. Ellos estaban cocinando, eran los que limpiaban los baños para que yo anduviera aquí recibiendo un milagro de parte de Dios. Yo ayer les dije, un voluntario no es una persona que nomás da de su tiempo, es un facilitador de milagros. Los que repartieron volantes, los que ofrendaron para que esta campaña se pudiera llevar a cabo, los que vinieron a limpiar, los que aún siguen en la cocina, es gente facilitadora de milagro, que no buscan entre los muertos, hermano, sino buscan en la tumba al que vive, al que resucitó, hermanos. Aleluya, aleluya. Y sabes, dale fuerte el aplauso a Cristo. Dice aquí, dice, entonces ellos contaban las cosas, versículo 35, que les habían acontecido en el camino. Y fíjate cómo termina diciendo, dice, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Solo Cristo, hermanos, sabe partir el pan. Y sabes, el pan, hermanos, no se trata de hablar del pan, sino de probarlo. Dice la palabra en Juan 6:35, dijo Cristo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cuando tú y yo probamos del pan de vida que es Cristo Jesús, nuestra vida va a ser transformada, nuestra vida va a ser cambiada. Y alguien llegó aquí, hermanos, hace algunos años, el pastor Luis Manuel con su equipo de trabajo, y a mí me tocó ver aquí era un bosque, hermanos. Este lugar era un bosque, ¿verdad que sí?
plantas, hierbas, todo, hermanos, triste, hermano. Y de repente agarraron una pala, agarraron un asadón y empezaron a levantar este lugar de nuevo, hermanos. Es el segundo año que se abrió, hermanos. Y te quiero decir algo. Dice la palabra que si decimos que los antiguos tiempos fueron mejores que estos, tal cosa la decimos sin sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque vienen los tiempos de gloria para este lugar. Si antes Dios levantó como 100 predicadores, ahora Dios va a levantar como 200 predicadores para su gloria. La gloria de Dios va a volver a venir a este lugar y sus alrededores, hermanos. Grandes predicadores y profetas se van a levantar de este lugar, si lo puedes creer. Grandes milagros como los que vimos, hermanos. Hermanos, por favor, allá se tiraban las muletas, donde la gente que no podía caminar, aquí recibía, hermanos, milagros. Tiraban, dejaban las sillas de ruedas. Y eso lo vamos a volver a ver, hermanos. Porque aquí hay un pueblo que se congregó a una fiesta, no buscando a alguien entre los muertos, sino que alguien que vive y resucitó. Aleluya. Aleluya. Y si Él está vivo, hermanos, Él tiene poder para salvar, para transformar, para restaurar matrimonios, para ungir y llenar este lugar del poder de Dios. Solamente Cristo sabe repartir el pan. ¿Y qué sucede? ¿Qué le pasó a aquellos 5,000 hermanos que dejaron que Cristo partiera el pan? Aquel niño que solamente tenía 5 panes y 2 peces, el Señor lo multiplicó y dio un giro divino. Di conmigo, giros divinos. No sé qué necesitas o te hace falta, pero si en esta noche te dejas tocar por el Señor, tu vida puede dar un giro divino. Y lo que a ti te costó ver durante muchos años, por un toque de su presencia, hermanos, tú puedes regresar a ese lugar donde vas a regresar, tu ciudad de origen, donde Dios te está usando, y vas a poder ver su gloria. Un giro divino. Un giro divino. Sí, Señor. Sí, Señor. Él está aquí. Y Él está en ti. Y Él está aquí. Sí, Señor. Y Él está aquí. Esta es tu casa, Señor. Y es como una llama que me quema. Y es como una fuerza en mi interior. Y Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Y aquí está la virtud de Cristo para sanar. Y Él está aquí. Ha llegado el momento en que la fe y la virtud se van a encontrar en esta noche. Tú tienes la fe, pero Cristo tiene la virtud. Como aquella mujer de flujo de sangre, cuando gritaba y le decía: maestro, ella se acercó arrastrándose hacia donde Él estaba. Y ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Y cuando ella tocó el borde del manto de Cristo, la virtud de Jesús salió de Él sobre aquella mujer. Y Él decía: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos decían: Señor, ¿por qué dices? ¿Por qué dices quién me ha tocado? Si no ves que la multitud te aprieta. Pero dijo: no fue cualquier toque. Escucha esto. Y dijo: no fue cualquier toque. Di conmigo: un milagro dentro de otro milagro. Pero Jairo era el que lo llevaba a su casa porque su hija estaba enferma. Y Cristo invirtió tiempo en aquella mujer de flujo de sangre. Y quizás Jairo estaba desesperado,
viendo cómo esa mujer recibía su sanidad, y quizás él en su corazón decía: no le roben tiempo al maestro. Y dice que cuando ya Jesús emprendió el viaje hacia la casa de Jairo, salieron unos familiares a decirle: ya no molesten más al maestro, porque tu hija ha muerto. Pero él es experto en hacer un milagro dentro de otro milagro. Quizás tú has venido pidiendo por algo en específico, pero quiero decirte que Él conoce cuál es tu necesidad. Quizás tú vienes pidiendo por otra persona, pero Él también tiene para ti un milagro dentro de otro milagro. Aquí está su presencia, aquí está la virtud de Cristo, y Él va a hacer grandes milagros en esta noche, porque Él es poderoso. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Yo te voy a invitar que hagas una línea aquí a mi mano izquierda.